A veces lo que te mata no es lo que a los médicos se les paga por buscar. 20 médicos no pudieron salvar al multimillonario. La mujer que fregó sus pisos vio lo que ellos pasaron por alto. Victor Blackwell se deterioró en su suite hospitalaria de $4 millones. Las máquinas pitaron. Los especialistas fruncieron el ceño. La muerte se acercaba a pesar de que mentes médicas de clase mundial estaban deliberando sobre su caso. Angela Beaumont entró en la habitación invisible como siempre. El turno de noche significaba que había menos ojos mirándola. Inhaló antiséptico, colonia y algo más. Algo metálico. Equivocado. Su mente entrenada en química se sobresaltó con el reconocimiento. Ella se quedó congelada. Las distintivas uñas amarillentas, el patrón particular de pérdida de cabello, la sutil decoloración en sus encías. Su corazón se aceleró. La respuesta cristalizó en su mente, clara como el cristal de laboratorio. Ella sabía exactamente qué veneno lo estaba matando. Pero, ¿quién escucharía a una ama de llaves cuando 20 especialistas habían fracasado? El centro médico Johns Hopkins albergaba un secreto. El ala de ultralujo donde la riqueza compró privacidad. La suite de Victor Blackwell parecía un hotel de 5 estrellas, con equipos médicos camuflados tras paneles de caoba e iluminación ambiental. El multimillonario tecnológico había pagado por la exclusividad, exigiendo que las mentes diagnósticas más importantes de Estados Unidos resolvieran su misterioso declive. Angela desempolvó metódicamente las costosas superficies de la habitación. A sus 38 años, sus movimientos eran eficientes. Hábitos económicos formados por necesidad. Madre soltera, trabajadora del turno de noche, invisible. Sin embargo, sus ojos no perdieron de vista nada. Categorizar los síntomas, analizar patrones que los médicos pasaron por alto. A 10 pies de distancia, el Dr. Thaddeus Reynolds se dirigía a su equipo de especialistas, de cabello plateado, educado en Harvard, con una voz que nunca necesitaba ser alzada para llamar la atención. Señores, hemos agotado las vías convencionales. Los síntomas del señor Blackwell desafían el diagnóstico estándar. Su función hepática continúa deteriorándose. Los síntomas neurológicos empeoran. Debemos considerar enfoques más exóticos. Angela mantuvo la cabeza baja pero los oídos atentos. Había aprendido esta habilidad en la universidad, absorbiendo conferencias mientras tomaba notas meticulosas antes de que la vida interviniera. Hace 15 años, Angela era una estrella del departamento de química, una estudiante becada en camino a la investigación médica. Luego, el accidente de sus padres dejó a 3 hermanos menores necesitando apoyo. Se retiró a mitad del semestre, prometiendo regresar. Ella nunca lo hizo. El personal de limpieza debe terminar rápido, anunció el Dr. Reynolds al notar a Angela. Sus palabras la despidieron sin dirigirse directamente a ella. Tenemos asuntos importantes que discutir. Angela asintió, con el rostro neutral, a pesar del dolor familiar. Vieron su uniforme, no la mente detrás de él. Había mantenido su pasión por la química a través de libros de la biblioteca, conferencias en línea, revistas científicas leídas durante los descansos del almuerzo y conocimientos sin credenciales. Mientras limpiaba las superficies, los ojos de Angela captaron el historial de Blackwell. Síntomas desconcertantes, neuropatía periférica, alopecia, problemas digestivos, presentaciones clásicas atribuidas erróneamente a condiciones separadas. El Dr. Reynolds pasó rápidamente a su lado, haciéndola a un lado sin hacerle caso. Angela dio un paso atrás, pasando a formar parte del fondo de muebles de pared. La doctora Reynolds pasa a mi lado todos los días como si fuera parte del mobiliario, pensó. Por eso nunca se da cuenta de lo que yo veo. Su mirada se dirigió a los objetos personales de Blackwell. Productos de cuidado personal costosos, ordenados cuidadosamente sobre el mostrador del baño. La crema de manos en particular es importada en exclusiva. Señaló que su posición había cambiado desde ayer. Alguien lo había movido. Angela archivó la observación. En química,
Pequeñas inconsistencias a menudo revelan la respuesta. La puerta de la suite se abrió y un hombre bien vestido entró en Jefferson Burke, según se podía ver en la credencial de visitante que llevaba sujeta a su traje a medida. Angela lo reconoció en las revistas de negocios, antiguo rival de Blackwell, ahora amigo comprensivo durante su enfermedad. Víctor está descansando, le informó el doctor Reynolds. Su condición no ha mejorado. Traje su crema de manos favorita, respondió Burke, colocando un elegante frasco negro en la mesita de noche. Importado de Suiza. Es un pequeño consuelo, pero insiste en que es la única marca que no le irrita la piel. Angela notó cómo Burke colocó el frasco en un lugar destacado, asegurándose de que fuera utilizado. Algo en su cuidadosa colocación despertó su mente analítica. Demasiado deliberado, demasiado insistente. Más tarde, mientras limpiaba una habitación contigua, Angela escuchó a dos residentes discutiendo el caso de Blackwell. La progresión de síntomas más extraña que he visto jamás, dijo el primero, como si se tratara de varias afecciones simultáneamente. Reynolds cree que es una cascada autoinmune, respondió el segundo. Pero los resultados de las pruebas siguen siendo inconsistentes. Mientras tanto, el hombre más rico de los círculos tecnológicos se debilita mientras perseguimos teorías. Angela hizo una pausa, conectando fragmentos en su mente. Los síntomas, el misterioso declive, la costosa crema de manos que aparecía regularmente. Se formó una hipótesis, pero necesitaba más observación. Esa noche, ajustó su horario de limpieza para incluir la habitación de Blackwell durante sus horas de sueño. Ella estudió las actualizaciones de su historial médico y notó nuevos síntomas que confirmaron aún más sus sospechas. El patrón se estaba volviendo inconfundible para alguien con su conocimiento específico. Cuando terminó su turno, Angela se quedó mirando su reflejo en el espejo del baño de empleados. El uniforme, práctico, olvidable, el rostro cansado pero aún agudo de inteligencia. La barrera invisible entre su mundo y el de ellos. No me ven, susurró para sí misma. Pero lo veo todo. Las alarmas sonaron a las 2:17 de la mañana. Angela escuchó el anuncio del código azul mientras limpiaba la habitación contigua. Los médicos pasaron apresuradamente. Víctor Blackwell se había deteriorado repentinamente. Hizo una pausa en su trabajo, con el corazón acelerado. A través de la puerta entreabierta, observó cómo se desarrollaba la emergencia. Las enzimas hepáticas están en estado crítico, la función renal está disminuyendo y las respuestas neurológicas están disminuidas, informó un residente con la voz crispada por la tensión. El doctor Reynolds entró inmediatamente y tomó el mando. De nuevo panel completo de toxicología. Algo está causando este fallo en cascada. Angela se acercó más, atraída tanto por la preocupación como por la curiosidad científica. El equipo médico trabajaba frenéticamente, los monitores sonaban cada vez más rápido y las enfermeras se apresuraban con los medicamentos. ¿Podría ser ambiental?, sugirió el Dr. Park, un médico más joven. Algo en su comida, agua o productos personales. El Dr. Reynolds desestimó esto con una mirada cortante. Hemos probado todo en esta habitación 2 veces. Concéntrese en las posibilidades médicas, no en el trabajo detectivesco de aficionados. El Dr. Park se encogió hacia atrás. El equipo continuó su intervención urgente, estabilizando a Blackwell temporalmente. Cuando la crisis disminuyó y los médicos se dispersaron para realizar consultas, Angela se deslizó dentro de la habitación. Revisó su historial y memorizó los nuevos síntomas. Entonces sus ojos volvieron al mostrador del baño. La crema de manos. Algo en el brillo metálico de la mesita de noche de Blackwell despertó un recuerdo de sus días universitarios. Una conferencia específica sobre el envenenamiento por metales pesados. Angela se acercó y examinó las uñas de Blackwell. El patrón de decoloración es sutil pero distintivo. La particular calidad de su pérdida de cabello, el dolor abdominal reportado. Ella inhaló profundamente.
Los síntomas coincidían exactamente con el envenenamiento por talio descrito en su libro de texto de toxicología. ¿Es posible que 20 especialistas hayan pasado por alto algo presentado de forma tan clásica? Angela dudó y luego se acercó a Sara, una enfermera nocturna con la que había construido una relación amistosa. Disculpe, dijo Angela en voz baja. ¿Alguien ha examinado al señor Blackwell por envenenamiento por talio? Sus síntomas coinciden exactamente. La expresión de Sara pasó de amistosa a despectiva. Angela, sé que tienes buenas intenciones, pero por favor, estos son los mejores especialistas del país. Pero el patrón de si ya terminaste de escuchar a escondidas, el baño necesita limpieza, interrumpió Sara, con la voz fría. Deje la medicina en manos de los médicos. Angela dio un paso atrás, con las mejillas ardiendo. Regresó a su carrito, con el peso familiar de la despedida sobre sus hombros, pero la certeza se cristalizó en su mente. Ella sabía lo que estaba matando a Victor Blackwell. La pregunta era, ¿arriesgaría su trabajo para lograr que alguien la escuchara? Mientras empujaba su carrito por el pasillo, los pensamientos de Angela recorrieron rápidamente todas las posibilidades. Los síntomas coincidían perfectamente con su hipótesis. Los problemas neurológicos progresivos, los problemas digestivos, el patrón distintivo de pérdida de cabello. En su curso universitario de toxicología, el envenenamiento por talio se había presentado como la herramienta perfecta del envenenador, difícil de detectar a menos que se buscara específicamente. Completó su turno mecánicamente, con la mente concentrada en el deterioro del estado de Blackwell. En casa, sacó un viejo libro de texto de su pequeña pero preciada colección, rescatado de sus días universitarios. El capítulo sobre el envenenamiento por metales pesados confirmó sus sospechas. Talio, incoloro, inodoro, se absorbe a través del contacto con la piel y causa daño sistémico, imitando numerosas afecciones. A la mañana siguiente, Angela llegó temprano, decidida a encontrar una manera de hacer que alguien la escuchara. Ella observó cómo Jefferson Burke volvía a visitarlo y le traía otro frasco de la exclusiva crema de manos. La rutina siempre era la misma, insistiendo en que era la única marca que Blackwell usaría, aplicando personalmente un poco para demostrar su calidad. Sistema de administración perfecto para un envenenamiento lento y deliberado. Angela sopesó sus opciones. La confrontación directa sería descartada de inmediato. Se necesitaban pruebas. Prueba irrefutable que ni siquiera el Dr. Reynolds podía ignorar. Ella tomó su decisión. A Victor Blackwell se le estaba acabando el tiempo. Victor Blackwell se fue deteriorando cada hora. Angela verificaba su estado a través de conversaciones susurradas entre enfermeras y mediante vistazos a los registros actualizados. El tiempo se acababa. Durante su descanso, Angela utilizó la computadora pública del hospital para confirmar su sospecha. Los síntomas coincidían perfectamente con el envenenamiento por talio, el patrón específico de pérdida de cabello, la neuropatía periférica que progresaba hacia arriba y los problemas gastrointestinales distintivos. Pero, ¿cómo entraba en su sistema y por qué no lo habían detectado? Ella garabateó una nota en papel membretado del hospital. Detectar envenenamiento por talio. Presentación clásica. Lo dejó en el portapapeles del Dr. Reynolds mientras limpiaba su oficina. A la mañana siguiente, llegó temprano y se posicionó cerca de la sala de reuniones del médico. A través de la puerta entreabierta, oyó la voz del Dr. Reynolds. Y, aparentemente, dijo con burla audible, nuestro personal de limpieza tiene opiniones diagnósticas. La risa recorrió la sala. Alguien dejó una nota anónima sugiriendo envenenamiento por talio. Hicimos pruebas de metales pesados en la evaluación inicial, respondió otro médico. Exactamente. Procedimiento estándar. Reynolds despedido. Personal de limpieza jugando a los detectives. A continuación le realizarán una cirugía. El pecho de Angela se apretó. Sus manos agarraron el carrito de limpieza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El despido dolió,
pero la vida de la paciente importaba más que su orgullo. Ella formuló un nuevo enfoque. El Dr. Park, un médico más joven, parecía más accesible. Durante su turno de la tarde, Angela programó su limpieza para interceptarlo. Disculpe, Dr. Chen, comenzó con voz firme, a pesar de su corazón acelerado. En cuanto al señor Blackwell, creo que sufre de envenenamiento por talio. Los síntomas coinciden perfectamente. La expresión del Dr. Chen pasó de la sorpresa a la incomodidad. Esta es una teoría interesante. Pero hemos hecho pruebas para detectar metales pesados. Es posible que las pruebas estándar no lo detecten si se administra sistemáticamente en pequeñas dosis. Angela presionó su crema de manos. Aprecio tu preocupación, me interrumpió mirando su reloj, pero necesito estar en algún lugar. Quizás debería mencionarlo al personal de enfermería. Se alejó rápidamente. Angela estaba sola en el pasillo, invisible una vez más. Más tarde esa noche, el jefe de seguridad se acercó mientras ella limpiaba. Señorita Beaumont, hemos recibido informes de que usted interfiere en asuntos médicos. Esto es una advertencia. Conozca sus límites o habrá consecuencias. Angela asintió con la garganta. Necesitaba pruebas irrefutables que ni siquiera el Dr. Reynolds pudiera descartar. Pero reunirlos significaba cruzar límites que podrían costarle su trabajo y el ingreso del que dependía su familia. Esa noche, sola en la sala de descanso de empleados, Angela tomó su decisión. A Victor Blackwell quizás le quedaban algunos días. Su seguridad laboral no podía pesar más que una vida humana. Ella formuló un plan, basándose en conocimientos de química que habían permanecido latentes pero que nunca desaparecieron. Necesitaría suministros de limpieza, acceso al laboratorio y una sincronización perfecta. Mañana les obligaría a ver lo que se habían perdido o a perderlo todo en el intento. Jefferson Burke visitó nuevamente esa tarde, quedándose solo 15 minutos, pero asegurándose de que la crema de manos estuviera colocada en un lugar destacado. Angela observó desde el pasillo, notando cómo él animaba a la enfermera de día a aplicarlo en las manos y los brazos de Blackwell para consolarlo. Después de que Burke se fue, Angela realizó una limpieza de rutina en el baño de Blackwell, estudiando cuidadosamente el envase de la crema de manos. El costoso embalaje no revelaba nada sospechoso, pero el producto en sí tenía un ligero brillo metálico cuando se lo examinaba de cerca. Necesitaba una muestra, pero tomarla abiertamente despertaría sospechas. En lugar de eso, esperó hasta el cambio de turno de enfermería, cuando la habitación de Blackwell quedó momentáneamente desatendida. Por falta de práctica, Angela transfirió una pequeña cantidad de crema a un recipiente de muestra estéril que había adquirido en la sala de suministros. La muestra desapareció en el bolsillo de su uniforme. Esa noche, Angela recogió a sus hijos del apartamento de su vecino. Marcus, de 12 años, y Tasa, de 14, se habían acostumbrado a su agotamiento, a las tareas escolares realizadas sin supervisión materna y a las comidas preparadas por adolescentes cuando los turnos se prolongaban. «Mamá, ¿estás bien?», Tasa preguntó, notando la distracción de Angela. «Es solo una situación complicada en el trabajo», respondió Angela forzando una sonrisa. «No tienes de qué preocuparte». Después de que los niños se durmieron, Angela extendió sus materiales sobre la mesa de la cocina. Su viejo libro de texto de toxicología, impresiones de revistas médicas, notas sobre los síntomas de Blackwell. El patrón era innegable para los ojos entrenados. ¿Por qué no pudieron verlo 20 especialistas? Porque no lo estaban buscando. Porque el envenenamiento con talio era raro, casi arcaico, un retroceso a las antiguas novelas de espías. Porque utilizarían paneles estándar que podrían perder la exposición gradual. Porque nadie esperaba que un multimillonario fuera envenenado lentamente por un amigo de confianza, y porque nadie escuchaba a las amas de casa. Angela miró fijamente su uniforme de limpieza colgado en la puerta, la encarnación física de su invisibilidad. Mañana, ella arriesgaría todo para perforar esa invisibilidad,
para obligarlos a ver tanto el veneno como a la persona que lo había identificado. Angela llegó temprano a su turno, llevando una pequeña bolsa junto con sus suministros habituales. En el interior, bicarbonato de sodio, papel de aluminio y pequeños recipientes prestados de la cafetería. Elementos inocentes que combinados con soluciones de limpieza estándar podrían crear una prueba rudimentaria pero efectiva para el talio. Su primera tarea, recopilar pruebas. Durante las rondas matutinas, Angela programó su limpieza para escuchar los últimos síntomas de Blackwell. La progresión coincidió perfectamente con el envenenamiento por talio, con neuropatía que empeoró y que ahora afecta el habla, patrón distintivo de pérdida de cabello y deterioro rápido a pesar de los cuidados de apoyo. Ella recogió cuidadosamente una pequeña muestra de la crema de manos mientras limpiaba el baño de Blackwell. El costoso producto tenía un ligero brillo metálico cuando se frotaba entre los dedos, sutil pero detectable para los sentidos entrenados. En un armario de mantenimiento, Angela trabajaba rápidamente, mezclando soluciones con precisión practicada. El improvisado laboratorio de química no se parecía en nada a un sofisticado equipo hospitalario. Aún así, los principios siguieron siendo sólidos. Había realizado pruebas similares en laboratorios universitarios, obteniendo las mejores calificaciones por precisión con recursos mínimos. La prueba confirmó su sospecha, positivo para talio. Ella fotografió los resultados con su teléfono. Luego, Angela revisó el registro de visitas de Blackwell y notó un patrón. El rival comercial de Jefferson Burke, que se convirtió en amigo comprensivo, lo visitaba regularmente y siempre traía como regalo la misma crema de manos exclusiva. El momento coincidió con la escalada de los síntomas. A las 2 de la tarde, Angela se enteró de una conferencia de emergencia en la suite de Blackwell. Todos los especialistas asistirían porque su condición se había vuelto crítica. Momento perfecto. Se puso su uniforme recién lavado, se acomodó la placa y reunió las pruebas, los resultados de las pruebas, los registros de visitantes, la cronología de los síntomas y las impresiones de la investigación. Angela ensayó su explicación mentalmente, aprovechando los conocimientos de los libros de texto de toxicología memorizados años atrás. Los médicos se reunieron en la suite de Blackwell, la tensión era evidente en sus posturas. El doctor Reynolds se situó en el centro, presentando las últimas intervenciones fallidas. Angela tocó una vez y entró sin esperar permiso. 20 pares de ojos se volvieron hacia ella. La expresión del doctor Reynolds pasó de la sorpresa a la irritación. Esta es una conferencia médica cerrada. Por favor, vuelve. El señor Blackwell se está muriendo por envenenamiento con talio, afirmó Angela claramente, con su voz más firme que los latidos de su corazón. Puedo probarlo. El rostro del doctor Reynolds se endureció. Seguridad, comenzó. Los síntomas coinciden perfectamente, continuó Angela, dando un paso adelante y colocando su evidencia sobre la mesa. Neuropatía periférica ascendente progresiva, alipsia distintiva, dolor abdominal, deterioro cognitivo, presentación clásica. Señaló los resultados de su prueba. Confirmé la presencia de talio en su crema de manos, la marca importada Chamberlain que usa a diario. Absorción a través de la piel, envenenamiento lento durante meses. Esto es absurdo, espetó el doctor Reynolds. Eres una ama de casa, no un médico. Yo era una estudiante de química con honores en Johns Hopkins antes de que intervinieran circunstancias personales, respondió Angela, manteniendo el contacto visual. El veneno se introduce a través de la crema de manos que trae Jefferson Burke durante sus visitas regulares. La línea de tiempo coincide perfectamente con la progresión de los síntomas. Ella presentó sus pruebas metódicamente, señalando los registros de visitantes y los gráficos de progresión de los síntomas. Su explicación fue precisa, científica y se basó en conocimientos de toxicología que se habían mantenido vigentes a pesar de haber estado años alejada del ámbito académico. Los paneles estándar de metales pesados podrían no detectarlo porque el envenenamiento es gradual y mantiene los niveles justo por debajo de los umbrales de detección típicos, explicó.
Pero los efectos acumulativos son evidentes. Un silencio absoluto invadió la habitación. El doctor Reynolds abrió la boca para objetar. Luego la cerró y examinó la evidencia más de cerca. El doctor Park, el joven médico que había sido despedido anteriormente, se inclinó hacia adelante. En realidad esto tiene mucho sentido teniendo en cuenta la progresión de los síntomas. Es posible que las pruebas que realizamos no detecten la exposición gradual. Otro especialista asintió lentamente. El patrón de pérdida de cabello y la presentación de neuropatía son consistentes con la toxicidad del talio. El silencio se hizo más profundo a medida que 20 especialistas confrontaban lo que habían pasado por alto y quien lo había encontrado. Es envenenamiento por talio, concluyó Angela en voz baja. Los síntomas son típicos si sabes qué buscar. Angela se mantuvo firme mientras los médicos intercambiaban miradas, su corazón latía con fuerza bajo su exterior sereno. La química del armario de mantenimiento había sido una apuesta rudimentaria según los estándares de laboratorio, pero basada en principios sólidos. La formación del precipitado había confirmado el patrón de reacción distintivo del talio. ¿Cómo exactamente hiciste la prueba?, preguntó el doctor Winters, el especialista en toxicología. Reacción del rodicenato de sodio, respondió Angela sin dudarlo. Modificado para pruebas de campo con recursos limitados. El cambio de color es inconfundible cuando hay iones de talio. El doctor Winters levantó una ceja, impresionado a pesar de sí mismo. Se trata de una técnica avanzada que rara vez se utiliza fuera de laboratorios especializados. Se trató de métodos de toxicología avanzados, temas especiales de química de segundo año, respondió Angela. Curso del profesor Harrison. El reconocimiento se reflejó en varios rostros. Harrison era una leyenda de Johns Hopkins. ¿Fuiste su alumno?, el doctor Park preguntó. Durante un semestre, respondió Angela, y el viejo arrepentimiento fue brevemente visible. Antes de tener que retirarme. La doctora Reynolds examinó con reticente atención los resultados de su prueba improvisada. Su experiencia no podía negar la evidencia que tenía ante él, por poco ortodoxa que fuera su fuente. El patrón de concentración sugiere una exposición sostenida deliberada, continuó Angela, señalando su línea de tiempo. Cada aplicación libera una dosis subletal que se acumula en los tejidos. Los síntomas se intensifican en perfecta correlación con las visitas de Burke. Los especialistas comenzaron a hacer preguntas técnicas a las que Angela respondió con una terminología científica precisa. Con cada respuesta, su invisibilidad disminuía. Ahora la veían, no su uniforme, sino su mente. El doctor Park abrió los últimos análisis de laboratorio de Blackwell en una tableta. Si hacemos una prueba específica de talio en lugar de realizar un panel estándar, encontraremos niveles elevados, finalizó Angela, particularmente en muestras de cabello de los últimos 3 meses, lo que mostrará la cronología del envenenamiento. La energía de la habitación se había transformado. La barrera despectiva se había quebrado. El conocimiento había demostrado ser más poderoso que la jerarquía. Realice inmediatamente una prueba de talio concentrada, ordenó el doctor Park, rompiendo el atónito silencio. 2 especialistas se apresuraron a cumplir con la orden, tomaron muestras de la crema de manos y prepararon extracciones de sangre. El doctor Reynolds permaneció congelado, mirando la evidencia metódica de Angela. Su expresión oscilaba entre la incredulidad, la comprensión y el reconocimiento reticente. Si estás en lo cierto, dijo finalmente con voz tensa. Lo hemos estado envenenando aún más con nuestros tratamientos para otras afecciones. La terapia de quelación para la sospecha de mercurio sería ineficaz para el talio. Angela lo confirmó. Necesita azul de Prusia inmediatamente para neutralizar el veneno. Los especialistas intercambiaron miradas, mientras las mentes médicas recalibraban. Una enfermera regresó sin aliento minutos después. Toxicología urgente confirma niveles significativos de talio, anunció. La sala estalló en un caos controlado. Lluvia de órdenes.
Los protocolos de tratamiento cambiaron. Se contactó a seguridad con respecto a Jefferson Burke. Las grabaciones de seguridad, sugirió Angela. Compruebe cuando Burke entregó la crema de manos. Probablemente se aplicó un poco él mismo para generar confianza en el producto. El doctor Park asintió. Ya lo solicité. Pero, ¿cómo? El patrón quedó claro una vez que lo busqué, explicó Angela. El señor Burke siempre traía el mismo regalo. El estado del señor Blackwell siempre empeoraba después. El oficial de seguridad del hospital entró. Hemos revisado las grabaciones. Burke manipuló la crema cuando estaba solo en la habitación. Hemos contactado al FBI. Se administró el tratamiento con azul de Prusia. Análisis de sangre adicionales confirmaron por completo el diagnóstico de Angela. La energía de la sala se transformó de una resignación desesperada a una esperanza concentrada. 3 horas después, las constantes vitales de Victor Blackwell se estabilizaron por primera vez en semanas. Angela permaneció en silencio junto a la pared, olvidada momentáneamente en el frenesí médico. El doctor Reynolds se acercó a ella. Su alta figura parecía menos imponente ahora. Su intervención fue. Hizo una pausa, visiblemente esforzándose. ¿Correcto? Totalmente correcto. Angela asintió, manteniendo la compostura profesional a pesar de la validación que la inundaba. ¿Cómo vio lo que 20 especialistas pasaron por alto? Preguntó con genuina confusión en su voz. Soy invisible, respondió Angela simplemente. Observo sin ser observada. Veo patrones sin preconcepciones, y nunca olvidé mi formación, incluso cuando la vida me la arrebató. El doctor Reynolds asintió lentamente. Debo una disculpa. Todos la debemos. Antes de que pudiera continuar, los monitores indicaron que Blackwell estaba recuperando la conciencia. La habitación quedó en silencio cuando los ojos del multimillonario se abrieron por primera vez en días. ¿Qué? Susurró Blackwell con voz de caballo. ¿Sucedió? El doctor Reynolds estaba junto a su cama. Un momento crítico de decisión se desarrolló en su rostro. Reclamar el mérito o reconocer la verdad. Enderezó los hombros. Lo estaban envenenando con talio, señor Blackwell. Nos lo perdimos. Todos. Se giró hacia Angela. Esta es Angela Beaumont. Resolvió lo que 20 especialistas no pudieron. Un silencio absoluto llenó la habitación. Todas las miradas se posaron en la ama de llaves. La débil mirada de Blackwell la encontró. Gracias, susurró, por ver lo que ellos no pudieron. El silencio se rompió cuando el doctor Park comenzó a aplaudir. Otros se unieron hasta que el sonido llenó la habitación. Un reconocimiento imposible de ignorar. Angela se irguió, su experiencia finalmente visible. La barrera invisible entre el personal médico y el personal de apoyo se había agrietado irreparablemente. A veces el conocimiento más valioso no está enmarcado en una pared, dijo en voz baja. El triunfo momentáneo se interrumpió con la llegada de los agentes del FBI, profesionales y concentrados. Hablaron brevemente con el personal de seguridad del hospital y luego solicitaron declaraciones del personal clave, incluida Angela. Necesitamos entender exactamente cómo identificó el envenenamiento, explicó el agente Ramírez. Tratarla con la misma diferencia les proporcionó a los especialistas. Reconocí el patrón de síntomas de la formación en toxicología, Angela. Me lo explicaron y luego lo confirmaron mediante pruebas químicas. Y su formación es en química. Título incompleto. Me vi obligado a retirarme por motivos familiares. El agente asintió, impresionado en lugar de despectivo. Su observación pudo haber salvado la vida del señor Blackwell y haber aportado pruebas cruciales para la acusación. A medida que se intensificaba la investigación, el personal médico continuó administrando el antídoto. Angela observó cómo las constantes vitales de Blackwell se fortalecían hora tras hora en el monitor, prueba tangible de su diagnóstico. El doctor Park se acercó y le ofreció una silla. Debería sentarse,
Ha estado de pie desde que esto empezó. La simple cortesía de ofrecerle asiento a alguien que normalmente se espera que permanezca de pie y discreto simbolizaba la dinámica cambiante. Angela aceptó con un silencioso gracias. Su formación en química. ¿En qué se centraba?, preguntó el doctor Park. Toxicología y análisis orgánico, respondió Angela. Estaba investigando métodos de detección de contaminantes ambientales. Habría sido una diagnosticadora excepcional, observó. La vida tenía otros planes, respondió ella sin autocompasión. Al caer la noche, Angela se preparó para cumplir con sus tareas habituales. El doctor Reynolds la interceptó cerca del armario de suministros. Señorita Beaumont, comenzó con torpeza, la administración ha sido informada de su contribución. Han autorizado licencia administrativa pagada mientras ayudas con la investigación. El subtexto estaba claro. No podían dejar que alguien que había demostrado tanta experiencia regresara inmediatamente a limpiar pisos. El statu quo había sido alterado irreparablemente. Angela asintió, comprendiendo la compleja recalibración que estaba ocurriendo dentro de la jerarquía del hospital. Terminaré primero mis tareas actuales. El doctor Reynolds pareció sorprendido, pero luego asintió con renovado respeto. Al terminar su turno, Angela notó el cambio de atmósfera, los gestos de reconocimiento de los médicos que previamente la habían supervisado y las sonrisas de felicitación del personal de enfermería. Su invisibilidad había quedado destrozada para siempre. Cuando finalmente salió del hospital esa noche, Angela se detuvo en el estacionamiento y miró las ventanas iluminadas de la suite de Blackwell. En el interior, el multimillonario se estaba recuperando gracias a su intervención. El pensamiento no trajo consigo orgullo, sino simple satisfacción. La resolución limpia de un problema complejo. La rectitud de la verdad revelada. Los agentes del FBI llegaron en cuestión de una hora. Su presencia transforma el ala del hospital en una escena de investigación. Angela se sentó en una pequeña sala de conferencias contando sus observaciones y conclusiones a los atentos agentes federales que trataron sus palabras con respeto profesional. Usted identificó el veneno, el método de administración y al sospechoso solo mediante la observación. El agente Martínez aclaró. Impresionado. Combiné la observación con las pruebas químicas y mis conocimientos previos, explicó Angela. El patrón quedó claro una vez que supe qué buscar. Potencialmente salvaste una vida y atrapaste a un posible asesino, señaló el agente. Jefferson Burke está bajo custodia. El interrogatorio inicial sugiere espionaje corporativo. Un envenenamiento gradual para obligar a Blackwell a dimitir antes de una fusión importante. Cuando concluyó la entrevista, Angela salió al pasillo y encontró que la dinámica del hospital se había transformado sutilmente. Las enfermeras que la habían examinado previamente asintieron en señal de reconocimiento. Los médicos que nunca antes habían hecho contacto visual ahora lo hicieron. El doctor Park se acercó con café. Te traje esto. Has estado respondiendo preguntas durante horas. Gracias, aceptó Angela. La simple cortesía se sintió monumental. Más tarde, el doctor Reynolds la interceptó mientras se preparaba para reanudar sus funciones. Su comportamiento había cambiado, la confianza segura había sido reemplazada por una incómoda autoconciencia. Señorita Beaumont, comenzó con rigidez, quiero disculparme por desestimar sus preocupaciones. Su disculpa fue mínima, incómoda, las palabras de alguien que no está acostumbrado a admitir sus errores. Angela asintió. Gracias, doctor Reynolds. Su conocimiento le salvó la vida cuando nuestra experiencia falló, reconoció, luchando visiblemente con su orgullo. Todos tenemos perspectivas diferentes, respondió Angela. A veces la respuesta solo es visible desde ciertos ángulos. Él asintió brevemente y se alejó, con su estatus disminuido, pero su identidad profesional intacta. Mientras Angela empujaba su carrito de limpieza por los pasillos del hospital, se oían susurros. Es ella, la ama de llaves que superó a 20 médicos.
La historia se había extendido por los departamentos del hospital a la velocidad del rayo. Trabajó su turno con la misma silenciosa eficiencia de siempre, pero su escudo invisible se había disuelto. La gente ahora la veía, no solo su uniforme o función, sino su mente, su capacidad, su valor más allá del rol asignado. La jerarquía del hospital permaneció, pero Angela ahora se movía por ella de manera diferente, caminando con la confianza de alguien cuyo verdadero valor había sido presenciado y nunca más podría pasar desapercibido. Durante los días siguientes, la administración del hospital luchó por categorizar la situación de Angela. Su puesto de trabajo siguió siendo el de técnico de servicios ambientales. Sin embargo, se le consultó repetidamente sobre la recuperación de Blackwell y la investigación en curso. En casa, Angela explicó cuidadosamente la situación a sus hijos. Entonces, resolviste un misterio que los médicos no pudieron. Marcus preguntó con los ojos muy abiertos. Noté algo que pasaron por alto, corrigió Angela con suavidad. A veces estar en una posición diferente te permite ver cosas que otros pasan por alto. Tasa, más perspicaz a sus 14 años, reconoció las implicaciones más profundas. ¿Cambiarán las cosas ahora? ¿Te respetarán más? Angela consideró la pregunta cuidadosamente. El respeto no es algo que se da de forma permanente. Se gana y se mantiene, pero sí, algo ha cambiado. Los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Una ama de llaves resuelve un misterio médico y salva a un multimillonario, pero la seguridad del hospital mantuvo a raya a los periodistas. Angela estaba agradecida. La atención pública no era su objetivo. Una semana después de su diagnóstico, Angela fue llamada a las oficinas administrativas. La jefa de medicina del hospital, la doctora Eleanor Matthews, la recibió con un ambiente de camaradería renovado. Señorita Beaumont, sus acciones han colocado a esta institución en una posición inusual. El doctor Matthews comenzó. Demostró conocimientos médicos excepcionales mientras trabajaba en una capacidad no médica. Angela esperó, percibiendo el dilema de la administración. Su logro no podía ser ignorado. Sin embargo, reconocerlo plenamente perturbaría las jerarquías establecidas. La Junta autorizó una mención honorífica y una bonificación, continuó Matthews. Y nos gustaría discutir posibles oportunidades que podrían aprovechar mejor su formación científica. La oferta fue un reconocimiento cuidadosamente calibrado sin perturbaciones fundamentales, una oportunidad sin admitir una supervisión sistemática. Lo aprecio, respondió Angela con calma. Siempre he valorado el aprendizaje, incluso cuando las circunstancias impidieron la educación formal, asintió el doctor Matthews, aliviado por la respuesta mesurada de Angela. El señor Blackwell también ha expresado interés en hablar con usted una vez que se haya recuperado lo suficiente. Angela regresó a sus funciones, consciente de que, si bien su situación inmediata había cambiado, persistían barreras sistémicas. La brecha entre el potencial y la oportunidad no podría salvarse con un solo momento de brillantez. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en el modo en que ella se movía por el mundo y en cómo el mundo la percibía. Un mes después, Angela recibió un mensaje que parecía surrealista. Victor Blackwell solicitó su presencia en su oficina del centro de la ciudad. Ella organizó su tiempo libre, se vistió con su mejor ropa, sin uniforme, y entró en la reluciente torre que albergaba Blackwell y Nevaschens. A diferencia del hospital, donde recorría los pasillos de forma invisible, aquí la escoltaban con deferencia. El piso ejecutivo reveló un Blackwell recuperado más delgado, ligeramente más pálido, pero muy vivo. Señorita Beaumont, la saludó, levantándose de detrás de su escritorio. Por favor, siéntese. He querido agradecerle como es debido desde que recuperé la conciencia. Angela se sentó, consciente del cambio de roles. El hombre cuya habitación había limpiado le ofreció una silla en su espacio personal. Me alegra que se esté recuperando bien. Respondió con sencillez. Recuperarse es poco decirlo.
Estoy viva porque usted vio lo que otros pasaron por alto. Blackwell la observó. El doctor Reynolds explicó, su pasado fue una prodigio de la química, una estudiante becada, una educación interrumpida por una tragedia familiar. Angela asintió, sorprendida de la minuciosidad con la que se había investigado su historia. La inteligencia no debe desperdiciarse, continuó Blackwell. He creado una fundación para apoyar a mentes brillantes que enfrentan dificultades económicas. Eres la inspiración y la primera beneficiaria. Deslizó una carpeta sobre el escritorio. Dentro se encontraba la documentación para una beca completa para completar su licenciatura en química, con estipendio incluido, junto con una plaza garantizada en el Departamento de Toxicología de Johns Hopkins al graduarse. Esto no es caridad, aclaró Blackwell, al notar su expresión. Es una inversión en talento excepcional. El hospital ya ha aprobado tu puesto a tiempo parcial durante los estudios y a tiempo completo después de la graduación. Están muy interesados en contar oficialmente con tu experiencia. Los dedos de Angela recorrieron los bordes del documento. Sueños que había guardado hacía años, de repente, volvían a ser tangibles. Mis hijos, comenzó. El estipendio cubre el cuidado de los niños, le aseguró Blackwell. Se han abordado todos los obstáculos prácticos. La única pregunta es, ¿estás listo para recuperar tu camino interrumpido? Esa noche, Angela se sentó con sus hijos, explicándoles cómo cambiarían sus vidas. Sus ojos se abrieron de par en par con orgullo al contarles la historia completa que previamente había minimizado. «¿Salvaste a un multimillonario, mamá?», preguntó su hijo con incredulidad. «Usé conocimientos que nunca dejé de construir», corrigió ella con suavidad. «Y ahora tenemos un nuevo capítulo por delante». 2 semanas después, Angela entró en Johns Hopkins no por las entradas de servicio, sino por la puerta principal. Con su credencial de estudiante en mano para las clases de la mañana y su credencial para sus prácticas de toxicología por la tarde. El doctor Reynolds asintió rígidamente al cruzarse en los pasillos, reemplazando la cortesía profesional con la despedida. El doctor Park se había convertido en su amigo y defensor, ayudándola a navegar su transición de personal de apoyo a especialista en formación. El departamento ya tiene casos sobre los que quieren tu perspectiva, mencionó durante el almuerzo. Tus habilidades de observación no se parecen a nada que hayan visto antes. En los momentos de tranquilidad, Angela a veces recordaba haber limpiado esos mismos pisos, invisibles para las personas que ahora buscaban su conocimiento. El recuerdo no trajo ni amargura ni resentimiento, solo aprecio por el arca perfecta e imposible del viaje. En su primer día colaborando con un caso difícil de toxicología, Angela se encontraba en el laboratorio, rodeada de equipos que antes solo limpiaba y que ahora estaban bajo su control. La bata blanca le resultaba extraña pero familiar. El peso de un sueño aplazado, no negado. Tomó el expediente del paciente y comenzó su análisis, aportando tanto su formación científica como la perspectiva única de alguien que había aprendido a ver lo que otros pasaban por alto. Alguien que comprendió que la sabiduría se podía encontrar en lugares inesperados y que, a veces, los conocimientos más valiosos provenían de aquellos que la sociedad se había acostumbrado a no ver. La transición no fue perfecta. Algunos miembros del personal médico aún conservaban vestigios de antiguas jerarquías en sus interacciones. De vez en cuando, alguien expresaba sorpresa al encontrarla en el laboratorio de toxicología en lugar de limpiándolo. Angela afrontó estos momentos con serena dignidad, dejando que su trabajo hablara por sí solo. Su primer semestre de regreso a la educación formal trajo consigo desafíos y alegrías. El lenguaje académico regresó lentamente. Es necesario reconstruir los marcos teóricos. Sin embargo, su experiencia práctica proporcionó conocimientos que los libros de texto no podían enseñar. Usted aborda los problemas de manera diferente, observó su profesor de análisis químico avanzado. Ves aplicaciones antes que teorías. Aprendí en orden inverso, explicó Angela. La práctica antes que los principios.
La Fundación Blackwell se expandió más allá de la beca inicial de Angela, identificando a otras personas talentosas cuya educación se había visto interrumpida por las circunstancias. Cuando se le entrevistó sobre su filantropía, Blackwell atribuyó la historia de Angela como el catalizador. La inteligencia existe en todas partes, no solo en espacios acreditados, dijo a Business Week. La señora Beaumont me salvó la vida porque mantuvo el conocimiento sin reconocimiento. ¿Cuántas otras como ella existen? Sus talentos son invisibles para los sistemas que solo valoran las credenciales oficiales. 6 meses después del diagnóstico que lo cambió todo, Angela fue invitada a presentarse en una conferencia hospitalaria sobre enfoques diagnósticos. Ella estaba de pie en el podio dirigiéndose a los médicos que una vez pasaron junto a ella sin verla. La observación no requiere credenciales, comenzó. A veces, los conocimientos más valiosos surgen de fuentes inesperadas, de personas entrenadas para ser invisibles, que ven lo que otros pasan por alto precisamente porque se mueven por los espacios de manera diferente. El Dr. Reynolds estaba sentado entre el público. Su expresión era una compleja mezcla de respeto y persistente incomodidad por la disrupción jerárquica que representaba su historia. Aún así, asintió ante los puntos clave, con la suficiente profesionalidad como para reconocer la verdad. Después de la presentación, un joven trabajador del hospital, un transportista que trasladaba pacientes entre departamentos, se acercó a Angela con vacilación. He estado tomando clases nocturnas de enfermería, confió. Pero aquí nadie lo sabe. Solo ven el uniforme. Angela reconoció su yo más joven en la expresión de la mujer, el hambre de conocimiento, la frustración de la invisibilidad, la determinación a pesar de las barreras. Sigue aprendiendo, aconsejó Angela. El conocimiento pertenece a quienes lo buscan, independientemente del título. Y recuerda, ser subestimado tiene sus ventajas. Ves cosas que otros pasan por alto. La mujer asintió y se puso de pie. Una pequeña conversación, una historia compartida, tal vez el comienzo de otra barrera rota. Esa noche en casa, Angela ayudó a Tasa con su tarea de ciencias. La mesa de la cocina que una vez contenía cronogramas de limpieza y cálculos de presupuestos ahora contenía libros de texto, informes de laboratorio y solicitudes de ingreso a la universidad. Las notas de Tasa habían mejorado notablemente, inspiradas por el ejemplo de su madre. «Mamá», preguntó Tasa, ¿alguna vez deseaste que las cosas hubieran sucedido de manera diferente, que no hubieras tenido que abandonar la escuela? Angela consideró la pregunta cuidadosamente. Mi camino no fue el que planeé, pero me enseñó cosas que no podría haber aprendido de otra manera. Cómo observar, cómo persistir, cómo encontrar valor en mí cuando los demás no lo ven. Ella le sonrió a su hija. El viaje importa tanto como el destino. Un año después de salvar la vida de Victor Blackwell, Angela asistió a una ceremonia de establecimiento de la beca Beaumont para la excelencia científica, una dotación permanente específicamente para personas que regresan a la educación científica después de interrupciones en su carrera. Los primeros 5 destinatarios incluyeron a un exconductor de reparto, un trabajador minorista y un paisajista, todos ellos con aptitud científica demostrada y trayectorias educativas interrumpidas. La señora Beaumont ejemplifica lo que a menudo olvidamos en nuestra sociedad centrada en las credenciales. Blackwell dijo durante la ceremonia, esa brillantez existe en todas partes, en todos los ámbitos de la vida, a menudo de forma invisible porque estamos entrenados para buscarla solo en los lugares esperados. Cuando Angela se puso de pie para saludar a la audiencia, vio al Dr. Reynolds entre los asistentes. Sus miradas se encontraron brevemente y reconocieron mutuamente cuán completamente había cambiado el mundo entre ellos. Él asintió respetuosamente. El gesto que reconoce tanto su triunfo como su propio crecimiento. Más tarde, mientras recorría las instalaciones de investigación financiadas por la Fundación Blackwell, Angela se detuvo ante una placa en el vestíbulo de entrada. Llevaba una cita sencilla. La fundación había transformado su victoria individual en un cambio sistémico,
creando caminos para otros cuyos talentos permanecían ocultos detrás de uniformes, títulos laborales y expectativas sociales. En el laboratorio de toxicología, donde ahora trabajaba a tiempo parcial mientras completaba su carrera, Angela se había ganado la reputación de resolver casos que otros no podían resolver. Sus colegas lo atribuyeron a sus excepcionales conocimientos químicos. Pero Angela entendió la verdad más profunda. Sus años de invisibilidad la habían entrenado para ver patrones que otros pasaban por alto, para cuestionar suposiciones que otros aceptaban y para notar detalles que otros pasaban por alto. Lo que una vez había sido su carga se había convertido en su fortaleza. 2 años después del diagnóstico que lo cambió todo, Angela lucía su toga de graduación y sus hijos sonreían desde la audiencia. A sus 40 años, era mayor que los graduados típicos, su camino poco convencional, su viaje marcado por desvíos que otros no habían enfrentado. Sin embargo, cuando recibió su diploma, completando el círculo iniciado décadas antes, Angela no sintió arrepentimiento por el tortuoso camino. Cada experiencia, incluso los años de invisibilidad, de rechazo, de limpiar pisos cargando con conocimientos sin utilizar, habían moldeado su perspectiva única. Cuando se reunió con sus hijos después de la ceremonia, Tasa la abrazó con fuerza. «Estoy muy orgullosa de ti, mamá. Recuerden esto», les dijo Angela a sus hijos. «Su valor no depende de cómo los demás te vean. Existe de forma independiente, esperando el momento oportuno para brillar». Esa noche, en una pequeña cena de celebración, la doctora Park brindó por Angela Beaumont, quien enseñó a todo un hospital que la sabiduría se encuentra en lugares inesperados. Angela sonrió, pensando en su viaje de invisible a esencial, de rechazada a respetada. El cambio de estatus se sintió completo, pero conservó la valiosa perspectiva adquirida durante años de moverse por el mundo sin ser vista. En su nueva oficina en Johns Hopkins, antes un simple edificio que limpiaba, ahora su hogar profesional, Angela guardaba una pequeña foto enmarcada de ella misma con su antiguo uniforme, no como recordatorio de un despido pasado, sino como reconocimiento de la fortaleza única que adquirió en esa experiencia. Su teléfono sonó, una solicitud de consulta de otro hospital que enfrentaba un misterioso caso de envenenamiento. Angela contestó, lista para aplicar tanto su formación académica como su perspectiva personal. Su voz transmitía la tranquila confianza de alguien que había demostrado su valía sin lugar a dudas. «Soy la doctora Beaumont», respondió. «¿Cómo puedo ayudarte?» El título le pareció adecuado, ganado por caminos poco convencionales, pero no por ello menos válido para el camino recorrido. Y mientras escuchaba los detalles del caso, Angela reconoció patrones y posibilidades que otros podrían pasar por alto. Su mente conectaba puntos que permanecían invisibles para quienes nunca habían aprendido a ver desde las sombras. Si esta historia de brillantez y justicia oculta te conmovió, hay más de dónde vino. Beat Stories te trae narrativas poderosas donde los desvalidos se elevan a través del talento y la determinación. Cada semana presentamos historias cautivadoras de cambios de estatus, victorias morales y el triunfo de genios ignorados. Al igual que el viaje de Angela de ama de llaves invisible a toxicóloga respetada. Suscríbete para no perderte nunca nuestras publicaciones semanales de historias meticulosamente elaboradas que capturan esos momentos perfectos cuando alguien subestimado finalmente recibe el reconocimiento que merece.